Creed en sus profetas. Jueves 11 de julio 2024. Ageo 1. Exhortación a reedificar el templo. En el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino por medio del profeta Ageo la palabra del Señor para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor. Vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho el Señor de los ejércitos: reflexionen acerca de sus caminos. Han sembrado mucho, pero han recogido poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se abrigan. Y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: reflexionen acerca de sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho el Señor. Pero ustedes buscan mucho y hallan poco, y lo que llevan a casa de un soplo yo lo hago desaparecer. ¿Por qué?, dice el Señor de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa de ustedes, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Además llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Dirigentes y pueblo emprenden la obra. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo escucharon la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado el Señor su Dios, y el pueblo temió ante la presencia del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, habló al pueblo con el mensaje del Señor diciendo: Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. El deseado de todas las gentes, capítulo 45, previsiones de la cruz. Más allá de la pobreza y humillación del presente, Él señaló a sus discípulos su venida en gloria, no con el esplendor de un trono terrenal, sino con la gloria de Dios y las huestes celestiales. Y entonces dijo: pagará a cada uno conforme a sus obras. Luego, para alentarlos, les dio la promesa: de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero los discípulos no comprendieron sus palabras. La gloria parecía lejana, sus ojos estaban fijos en la visión más cercana, la vida terrenal de pobreza, de humillación y sufrimiento. ¿Debían abandonar sus brillantes expectativas del reino del Mesías? ¿No habían de ver a su Señor exaltado al trono de David? ¿Podría ser que Cristo hubiera de vivir como humilde vagabundo sin hogar y hubiera de ser despreciado, rechazado y ejecutado? La tristeza oprimía su corazón, por cuanto amaban a su Maestro. La duda acosaba también sus mentes porque les parecía incomprensible que el Hijo de Dios fuese sometido a tan cruel humillación. Se preguntaban por qué habría de ir voluntariamente a Jerusalén para recibir el trato que les había dicho que iba a recibir. ¿Cómo podía resignarse a una suerte tal y dejarlos en mayores tinieblas que aquellas en las cuales se debatían antes que se revelase a ellos? En la región de Cesarea de Filipos, Cristo estaba fuera del alcance de Herodes y Caifás, razonaban los discípulos. No tenía nada que temer del odio de los judíos ni del poder de los romanos. ¿Por qué no trabajar allí lejos de los fariseos? ¿Por qué necesitaba entregarse a la muerte? Si había de morir, ¿cómo podría establecerse su reino tan firmemente que las puertas del infierno no prevaleciesen contra él? Para los discípulos esto era a la verdad un misterio. Ya estaban viajando por la ribera del mar de Galilea hacia la ciudad, donde todas sus esperanzas quedarían destrozadas. No se atrevían a reprender a Cristo, pero conversaban entre sí en tono bajo y pesaroso acerca de lo que sería el futuro. Aún en medio de sus dudas, se aferraban al pensamiento de que alguna circunstancia imprevista podría impedir la suerte que parecía aguardar a su Señor. Así se entristecieron y dudaron,
esperaron y temieron durante 6 largos y lóbregos días. Capítulo 46. La Transfiguración. Este capítulo está basado en Mateo 17, 1 al 8, Marcos 9, 2 al 8 y Lucas 9, 28 al 36. La noche se estaba acercando cuando Jesús llamó a su lado a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los condujo a través de los campos y por una senda escarpada hasta una montaña solitaria. El Salvador y sus discípulos habían pasado el día viajando y enseñando, y la ascensión a la montaña aumentaba su cansancio. Cristo había aliviado a muchos dolientes de sus cargas mentales y corporales. Había hecho pasar impulsos de vida por sus cuerpos debilitados, pero también Él estaba vestido de humanidad y juntamente con sus discípulos se sentía cansado por la ascensión. La luz del sol poniente se detenía en la cumbre y doraba con su gloria desvaneciente el sendero que recorrían. Pero pronto la luz desapareció tanto de las colinas como de los valles y el sol se hundió bajo el horizonte occidental, y los viajeros solitarios quedaron envueltos en la oscuridad de la noche. La lobreguez de cuanto los rodeaba parecía estar en armonía con sus vidas pesarosas, en derredor de las cuales se congregaban y espesaban las nubes. Los discípulos no se atrevían a preguntarle a Cristo a dónde iba ni con qué fin. Con frecuencia Él había pasado noches enteras orando en las montañas. Aquel cuya mano había formado los montes y valles se encontraba en casa con la naturaleza y disfrutaba su quietud. Los discípulos siguieron a Cristo a donde los llevaba, aunque preguntándose por qué su maestro los conducía a esa penosa ascensión cuando ya estaban cansados y cuando Él también necesitaba reposo. Finalmente, Cristo les dice que no han de ir más lejos. Apartándose un poco de ellos, el varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Él mismo debe establecer nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro, y vuelca los anhelos de su corazón en favor de sus discípulos, para que en la hora del poder de las tinieblas no les falte la fe. El rocío cae abundantemente sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. Las espesas sombras de la noche le rodean, pero él no considera su lobreguez. Así las horas pasan lentamente. Al principio, los discípulos unen sus oraciones a las suyas con sincera devoción, pero después de un tiempo los vence el cansancio, y a pesar de que procuran sostener su interés en la escena, se duermen. Jesús les ha hablado de sus sufrimientos, los trajo consigo esta noche para que pudiesen orar con Él. Aún ahora está orando por ellos. El Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos y ha deseado aliviar su pesar dándoles la seguridad de que su fe no ha sido inútil. No todos, aún entre los 12, pueden recibir la revelación que deseaba impartirles. Solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con Él en el monte. Ahora, su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad, que los consuele en la hora de su agonía suprema, con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención.